la computadora. ¿Recorren? Ok. Muy bien. Que Dios les bendiga enormemente cada uno de ustedes. Estoy feliz porque hemos avanzado mucho en el primer capítulo del libro de Efesios, o sea, en la primera clase de Efesios. Así que, como siempre les digo, algunos consejos que nos pueden servir es ocupar tu Biblia, no salir antes de la sala, no faltar a las clases, llegar a la hora puntual y tomar apuntes. Le vamos a pedir un trabajo de reflexión escrito, ¿ya? Al WhatsApp, por Word, como ustedes le acomode, para poder eh, ver lo que han aprendido, hacer una reflexión muy importante y que puedan invitar a otros amigos a este estudio bíblico porque es gratuito y tiene el corazón de poder ayudar a otros a través de la palabra del Señor, ¿ya? Y nos vamos entonces a la primera diapo de contenido, en este caso la diapo número 3. Vamos hoy día a partir desde la iglesia de Éfeso, ¿ya? La iglesia de Éfeso, como yo les comenté hace una semana atrás, la iglesia de Éfeso en este minuto, ustedes vieron en el Google Earth que está como hacia adentro de la tierra, no es una ciudad que está a la costa, ¿ya? Pero es porque los años, estos miles de años que han pasado, ha hecho que la población se mueva en diferentes lugares, pero eso ustedes lo saben, porque cuando se hacen descubrimientos arqueológicos, se encuentran cosas donde uno menos espera, ¿ya? Entonces, para mí es muy importante que podamos entender por qué Éfeso era una base de operaciones, ¿ya? Yo le puse así, base de operaciones, pero era un lugar muy estratégico para el apóstol Pablo, ¿ya? Primero, por su ubicación. Era una ciudad comercial, era una capital, ¿no es cierto? Era un lugar que tenía mucho comercio, había muchos extranjeros, era una ciudad muy cosmopolita, ¿no es cierto? Era una ciudad de paso, de muy importante de paso, ¿ya? Normalmente nosotros llamamos a ese territorio, se le llama la media luna, pero se le llama la media luna fértil, porque para pasar de un continente a otro se ocupaba esos territorios, ya el Asia Menor era el territorio muy ocupado, y Éfeso era un lugar muy importante, muy importante. Y acá hay otras razones más. También, esto no es cristiano, pero muy importante y me gusta esta situación que pareciera muy contradictoria, pero a la vez es algo muy importante para mí. En la ciudad de Éfeso estaba el templo más grande a Diana. Ya vamos a ver quién era Diana, pero el templo de Diana era un templo pagano, era un templo griego, ¿no es cierto? Y se adoraba a esta diosa, ¿ya? Y increíblemente eso hacía de que mucha gente circulara por la ciudad. Pero no solamente la particularidad de la iglesia de Éfeso era que había un templo pagano en ese lugar, en ese territorio, sino que además de todas las iglesias donde el apóstol Pablo compartió la palabra que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Porque ustedes me deben entender que hay algunas iglesias y algunas cartas que no fueron encontradas, ¿ya? Por ahí se dice que existe la tercera carta a los Corintios. ¿Ustedes saben que no existe la tercera carta a los Corintios? ¿La hemos leído alguna vez? ¿Alguien me dice si no? ¿Cuántas No, cartas a los pastor. Corintios son? Son dos. Son dos cartas a los Corintios. Pero existen por ahí algunos documentos históricos que dicen que se escribieron 3 o 4 cartas a las iglesias de los Corintios. Entonces hay muchas cosas que no han sido encontradas, no han descubierto todos esos descubrimientos arqueológicos, pero el gran descubrimiento que se tuvo fue en la cueva del Qumran, ¿ya? Se encontró en unas vasijas de greda miles de manuscritos y eso nos ha servido mucho para conocer mejor la palabra del Señor y conocer manuscritos mucho más antiguos de los que se tenía, ¿ya? Entonces la iglesia de Éfeso era la iglesia más fuerte que el apóstol Pablo había visitado. Uy, qué interesante eso. O sea, era una iglesia modelo para los corintios, para los gálatas, para los colosenses, ¿me entiende? Era una iglesia modelo para Tesalónica,
Era una iglesia modelo para los romanos, la iglesia que estaba en Roma, increíble. Y por eso estamos estudiando esta carta del apóstol Pablo. Bienvenidos a todos los que están llegando. Ahora, la iglesia de Éfeso no solamente aparece en el libro de Efesios, sino que también es narrada en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles fue escrito por el apóstol Lucas, ¿ya? El médico Lucas, para que podamos entenderlo, porque él era uno de los pocos, ¿no es cierto?, que tenía una profesión o un oficio muy fuerte, muy importante para ese tiempo, que fue la medicina. Y él, no contemporáneo, en este caso, no tan contemporáneo de Pablo, pero sí se encontraron, ¿ya? Lucas sí se encontró con el apóstol Pablo, para que ustedes lo sepan, ¿ya? Sí se encontraron, ¿ya? Él comenzó a escribir Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Y él comenzó a escribir todas las cosas o las cosas más importantes que vivieron los 12 apóstoles. El apóstol Pablo era un apóstol de Jesucristo. ¿Quién me puede responder eso? ¿Era uno de los 12 apóstoles de Jesucristo? No, pero sí No, era apóstol. No, no, él No no era estaba uno de con los Cristo. 12 elegidos, ojo, no era uno de los 12 elegidos por Jesús, pero fue llamado por Dios a través de una obra sobrenatural posterior a los 12 discípulos. Los discípulos eran los desordenados, para que podamos entenderlo de alguna manera. Más el apóstol Pablo era uno de los seguidores de Cristo más educados que había, ¿ya? Porque los discípulos no tuvieron mucha escuela rabínica como sí lo tuvo el apóstol Pablo, que aprendió a los pies de un maestro llamado Gamaliel, ¿ya? Y vamos a leer algunas cosas que nos dice el apóstol Pablo. ¿Están conmigo? Me levantan la mano ahí, ahora estoy mirando la pantalla ahí. ¿Están conmigo ahí? ¿Tienen sus Biblias en sus manos? Estoy mirándolo en este minuto. ¿Tienen sus Biblias en sus manos? Hola, Catherine, bienvenidos todos los que se están sumando. ¿Tienen sus Biblias? Levántenla. Levántenla. Ahí Ricardito prende su cámara, Felipe, Lidia, Rosita, todos tengan su Biblia en su mano porque vamos a estudiarla. Vamos a ir entonces a Hechos capítulo 18, versículo 19 al 28. Ahí en la pizarra virtual se ve Hechos capítulo 18, ¿no es cierto? Versículo 19 al 28. ¿Ya? Y le voy a dar lectura en el nombre del Señor. Y dice que me equivoqué acá, pero lo voy a leer desde el 18. Le voy a pedir a ustedes que me ayuden a leer desde el 18, ¿ya? Dice, más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Digan Priscila y Aquila, ojalá que alguien por ahí lo repita, aunque no prenda el micrófono. Priscila y Aquila. Priscila y Aquila. ¿Ya? Y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque había hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Vamos a hacer una pausa ahí, ¿ya? Hay algo muy importante que dice el apóstol Pablo. La imagen que vemos acá adelante, ¿le parece conocida? ¿Será el apóstol Pablo o será otro personaje de la escritura? A ver, ¿qué me...? Mira, son dos otro pilares. personaje. Sansón. ¿Y qué tiene de... Muy bien. ¿Y qué tiene de común Sansón con el apóstol Pablo, según lo que acabamos de leer? El voto nazareno. Muy bien, ahí alguien lo dijo. Nos damos cuenta a través de la escritura que el apóstol Pablo era un hombre que había hecho voto nazareo, ¿ya? Y vamos a ver lo que era el voto nazareo. Nazareo significa separar, y significa que alguien que está separado, en este caso, para santificarse, ¿ya?
Y estas personas que hacían estos votos nazarenos, ¿no es cierto?, tenían algunas reglas, como por ejemplo, abstenerse del vino, de la sidra, se dejaban el pelo largo, dejaban crecer su cabello, eran personas que tenían que estar muy comprometidas con la causa de Dios, con la causa de Yahvé. Ya puse ahí Yahvé porque es uno de los términos, una traducción eh, más correcta del tetragramatón sagrado, que son las 4 iniciales que se encontraron en los escritos, ¿no es cierto? Esas 4 iniciales se ha traducido Jehová, se ha traducido Dios, se ha traducido Hashem, se ha traducido varios términos, pero una de las mejores es Yahweh, Yahweh, ¿ya? Y lo cuarto era no tocar animales muertos, ¿ya? O sea, no solamente Sansón tenía este voto, y ahora qué bueno que nosotros lo aprendamos. Lo más seguro que el apóstol Pablo por un tiempo, por un año, por un mes, por 5 años, no se sabe, cada uno hacía el voto como lo quería, hacía este voto de apartarse para Dios y respetar estas 4 cosas que están adelante. ¿Ya? Muy importante. Era un hombre muy dedicado a las cosas del Señor, pero todos sabemos de que no fue así siempre. Acuérdense que el apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia y fue uno de los principales en mandar cartas para llevar preso a los seguidores de Cristo. El primero en oponerse, el que estuvo ahí atestiguando la lapidación del primer mártir de la iglesia. ¿Quién fue el primer mártir de la iglesia y cómo murió? Esteban. Esteban. ¿Quién dijo eso de los primeros? ¿Mi hermana Rosita? Esteban, lapidado, murió. Muy bien. Él recibió, él fue, lo mataron a piedradas. Y el apóstol Pablo fue testigo de eso y estaba a favor. Pero increíblemente, Dios cambia las vidas. Aquí me pongo pastoral, me pongo pastor. Dios cambia las vidas. Dios transforma nuestro pasado y hace una nueva historia de nosotros. Nos enseña que todas las cosas pueden cambiar en Cristo Jesús y nada es imposible, porque ese mismo que perseguía, porque el apóstol Pablo se encuentra con Jesús en Damasco y le dice, oye, ¿hasta cuándo me persigues? Le dice, en Hechos capítulo 9, le dice, ¿hasta cuándo me persigues? Y como que, ¿cómo va a perseguirte a ti, Dios? Sí, porque estaba persiguiendo a la iglesia, y la iglesia es Cristo. Dios es la iglesia, Cristo en nosotros, Dios está en nosotros. Y después se transformó en una persona muy comprometida. Pregunten nomás, acuérdense que pueden preguntar, pero acuérdense que las preguntas tienen que ser preguntas que puedan servirle a todos. Ahí hay una pregunta, y ayúdenme si yo de repente no veo el chat porque estoy en la pantalla de Prezi, ¿ya? Así que ahí José Luis me avisa nomás. En relación a los muertos, lo que pasa es que dentro de los votos había una regla, ¿no es cierto? Que esto aparece en el libro de Levítico, ¿no es cierto? Usted va a los primeros 5 libros de la Biblia, están las leyes de Moisés, que le prohibía tocar a animales muertos o personas muertas. Y eso fue un pecado que cometió Samson, porque él sacó miel de la boca de quién. Y por eso aparece escrito ahí, porque Sansón se equivocó muchas veces, me estoy yendo del tema, se equivocó muchas veces con Dios, pero también él rompió con su voto, con su compromiso de santificarse, porque sacó miel de la boca de un león. ¿Se acuerdan de esa escena? ¿O solo yo me acuerdo? Alguien que me diga, sí, pastor, sí me acuerdo. Sí. ¿Sí? Ok. Tienen que preguntar. Ahí respondí, José Luis. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna, mi pastor. Perfecto. Estoy respondiendo. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Cómo sacar miel de la boca del león? No entendí bien, pastor. Perdón, es que lo que pasa es que tendría que contarte la historia. Mira, lo que Pero pasa... algo así explícito, más o menos. Sí, lo que pasa es que Sansón, después de alguna actividad, no me acuerdo muy bien de dónde venía, él en su soberbia estaba fallándole mucho a Dios, estaba pecando, se metía con prostitutas, tomaba mujeres incircuncisas de los filisteos, ¿no es cierto? Daba muerte a los filisteos con la quijada de un burro, pero no lo hacía por Dios, lo hacía por rebeldía, por maldad, y no por el principio que Dios le había puesto de que tenía que defender a su nación.
Y aparte de eso, el vino, sabiendo que no tenía que tomar animales muertos, abrió la boca, las abejas habían hecho un panal cerca de la boca de un león. A Sansón no le importó en ese minuto tocar al león muerto, pero la Biblia lo dice, porque Sansón perdió el temor de Jehová y por eso le revela el secreto a Dalila, la cual termina cortándole el cabello largo a Sansón, ¿ya? Entonces, lo más seguro es que Pablo también no se cortaba su cabello, y ahí en Hechos capítulo 18 dice que él se cortó su cabello y aclara el apóstol Lucas que era porque tenía voto nazareo. ¿Sí? Espero haber sido un poquito más claro ahí. Amén. Ahora sí, gracias. Muy bien. Ahora voy a continuar. Ahora, también nos podríamos preguntar nosotros, porque a varias personas alguna vez me han preguntado si Jesús tenía voto nazareo, porque no se cortaba el cabello. La verdad es que eso se responde muy fácilmente y se puede ver en la escritura y se puede ver en las películas. No se sabe muy bien si Jesús tenía sus cabellos largos, ya no se sabe, pero sí se sabe que Jesús, dentro de esas 4 reglas que aparecen ahí, Jesús sí tomaba vino con sus discípulos, culturalmente sí se hacía. Y, y ¿cómo se llama? No pudo haber sido nazareo, o bien si lo hacía lo debe haber hecho por un tiempo pequeño, ¿me entienden? Pero sí hay una gran asimilación con el término nazareno con Nazaret, porque dice en Mateo capítulo 2, versículo 23, dice, y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por medio de los profetas, que había de ser llamado Nazareno, ¿ya? Hay una similitud entre Nazareno con Nazaret. Había una profecía, ¿ya? No se sabe muy correctamente si el término nazareno se apega al origen de la palabra Nazaret, pero aquí se hace esa referencia, ¿ya? Porque algunos me dicen, ¿por qué el Ahora no puedo nazareno? porque estoy en la clase. Ok. ¿Por qué el nazareno? Porque había una profecía, ¿no es cierto?, que decía de que él iba a habitar en ese lugar y que un hombre, el Mesías, iba a salir de esa tierra. Jesús nació en Belén, pero fue criado en Nazaret, ¿ya? Ahora, a continuación, nos dimos cuenta, cuando leí un poquito, aparecían algunos nombres de discípulos, ¿ya? Priscila, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba la otra? Se me olvidó el nombre de la niña. Perdón, era Aquila. Aquila. Aquila, Priscila, ¿no es cierto? Y aquí el apóstol Pablo, en el libro perdón, Lucas, en el libro de Hechos, comienza a hablar de la gente que estaba alrededor de él, ¿ya? Les recomiendo ver la película El apóstol Pablo. La serie La Biblia, ¿no es cierto?, que no llega hasta Jesús. Hay una serie muy larga que comienza de Génesis y termina con el apóstol Pablo, para que la puedan leer. Esa es la película, ¿ya? Para que se animen a verla, y esa persona que está ahí, el apóstol Pablo, junto con Priscila y Aquila, que eran seguidores, que eran servidores, que eran predicadores, que eran hermanos de Cristo como nosotros, ¿ya? Ahora, Apolos, lo voy a nombrar, vamos a ir a Hechos 18, versículo 24 al 28, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso de la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan el Bautista. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. ¿Ya? Me interesa mucho hablar de este personaje, porque cuando le hablé la semana pasada que el libro de Hebreos no era, muchos pensaban de que no había sido escrito por el apóstol Pablo, quienes creen en su mayoría
que la autoría de este libro le corresponde a Apolos. Y aquí aparece Apolos, aparece como un cristiano conocedor de Cristo, pero que aún estaba inmaduro en algunos temas, tenía falta de conocimiento. O sea, no había experimentado el bautismo de fuego, el bautismo en Pentecostés, cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo. Él no había experimentado eso, solamente conocía del bautismo en agua. Así que en este caso, Priscila y Aquila y el apóstol Pablo comenzaron a trabajar con él, comenzaron a incluirlo dentro de los planes que Dios había puesto en su corazón, hasta el punto de ser una persona muy influyente también en el primer siglo de la iglesia, ¿ya? Y se dice de que él fue el escritor, en este caso, de la carta a los cristianos hebreos, ¿ya? Entienda eso, a los cristianos, ¿no es cierto?, que eran judíos, ¿ya? A los seguidores de Cristo que mantenían, en este caso, algunos rituales hebreos, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? Vamos a leer harta escritura. Ustedes si no me dicen nada, yo voy a seguir. ¿Seguimos? Ok. Vamos a Hechos capítulo 19. Tienen que estar con su Biblia y tienen que preguntar, tienen que estar atentos. Vamos con su Biblia a Hechos capítulo 19, versículo 1 al 22. Esto me encanta porque aquí el apóstol Lucas cuenta algo que sucedió en la iglesia de Éfeso, ¿ya? Y creo que lo estuve leyendo el día miércoles, si no me equivoco. Vamos entonces, 19:1 al 22. Y le voy a pedir a mi hermano José Luis que lo pueda leer. Hermano José Luis, ¿estás ahí? ¿Podrías leerlo, hermano, para que podamos conectar un poco más con los hermanos? Amén. Del 1 al 22. Vamos, mi hermano. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. Despacio, no se escucha. Se escucha, que quizás estoy mirando hacia abajo, por eso. Yo escucho bien. Yo te escucho bien. Dale nomás. Dale nomás. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes. Pausa. Mire qué interesante. Qué interesante lo que acabas de leer. Primero aclarar que tirano no significa que era un hombre malo, sino que su nombre era Tirano, ¿ya? No era un hombre malvado, pero era un hombre muy importante que necesitaban estar en su escuela, ¿ya? Aprender en ese lugar. Eso es lo primero que estoy enseñando. Y lo segundo es esto que es maravilloso. La iglesia de Éfeso tenía algo poderoso, por eso que nosotros nos estamos deteniendo. Dice la palabra de Dios de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo
y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. O sea, hay enfermedades que salían por medio de la oración de los paños. No sé si me entienden lo que significa eso, que se llevaban alguna prenda de una persona enferma a los cristianos para que ellos pudieran orar por ellos. ¡Qué impresionante! Y Dios hacía grandes milagros a través de los cristianos que estaban en la iglesia de Éfeso. Así que cuando usted ve a alguien que está enfermo, lo que usted tiene que hacer es decir, mi hermana o primo, abuelito, te pido un favor, ¿tú me podrías traer una prenda para que en mi iglesia pudiéramos orar por ella? Y si tú traes esa prenda con esa fe, ¿cómo Dios no te va a responder? ¿Cuántos dicen amén ahí? Amén, gloria a Dios. Amén, pastor. Wow. Importante, ¿no es cierto? Ya mi hermano José Luis, y sigamos leyendo, porque aquí aparecen el caso de los 7 hijos de Seba. Amén. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Amén. Oye, gracias, José. Oye, aquí vamos a desmenuzar, pongan mucha atención, ¿me están escuchando, no? Aquí salieron hartas cosas importantes de la iglesia de Éfeso, de lo que estaba sucediendo en la cristiandad en ese tiempo. Vimos el poder de Dios de la mano de los discípulos, de los seguidores de Cristo, ¿no es cierto? Haciendo actos de fe, confiando en el poder de Dios y hablándonos la palabra también de que hay algunas enfermedades que vienen por espíritu inmundo. Y así que si son espíritus inmundos hay que tener autoridad espiritual para echarlos fuera. Por eso que en los evangelios aparecen que unos espíritus no querían irse del cuerpo de un niño. Más Jesús les dijo que este género salía si no era con oración y ayuno. Más en los versículos a continuación narra sobre estos 7 hijos que eran exorcistas ambulantes, que eran hombres que querían experimentar el poder de Dios, pero no estaban cercanos a Dios, no eran personas justas, no eran personas consagradas a Dios, no eran personas que tenían el corazón correcto para hacer esto. Y la palabra de Dios dice que los demonios se manifestaron y le dijeron: a Pablo conocemos, a Jesús conocemos, pero a ti ni en pelea de perro te he visto. Amén. No tienes ni un brillo. ¿Quién eres tú? No tienes ni una autoridad. Tienes menos brillo que zapatos de gamuza, le dijo. Oscuro, insignificante, no tienes ni un brillo. Eso lo está diciendo el Espíritu a ellos. Y dice que ellos se lanzaron sobre ellos fuertemente, ¿no es cierto? Y tuvieron que salir corriendo de ese lugar. Y todos estaban ahí sorprendidos, porque se dieron cuenta de que quién tenía la autoridad en la iglesia en Éfeso, quiénes tenían el respaldo de Dios, estos exorcistas ambulantes que nada tenían que ver con la comunidad de Cristo, o los cristianos que estaban ahí en Éfeso. ¿Quiénes tenían el respaldo de Dios? Los cristianos. Los cristianos. Los seguidores de Cristo, ¿no es cierto?, que estaban ahí en Éfeso. Qué importante.
Diga ahí conmigo, yo lo estoy mirando ahora, necesito ser parte de mi iglesia, necesito ser parte de mi comunidad, necesito amar mi comunidad, necesito estar cerca de mi comunidad porque ahí hay vida. Estos exorcistas ambulantes decían las palabras, pero ni siquiera sabían quién era. ¡Wow! Increíble. ¿Y saben qué sucedió? Algo increíble. Y José Luis lo leyó ahí mismo. Dice el versículo 19, mi hermano Israel, que dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, aquí voy a tomar, me encanta el estudio de la Biblia, porque aquí se pueden tomar los temas que no puedo decir, de repente no se pueden predicar, puedo decir muchas cosas. Dice que tomaron los libros que practicaban magia, brujería, el tarot, la ouija, los libros del mundo, ¿no es cierto?, de todos los libros ocultistas, ¿no es cierto?, y aquí aparece una imagen. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron con los libros la gente cuando vieron el poder de Dios obrando a los cristianos? ¿Qué hicieron con los libros? Lo quemaron. ¿Ah? Los quemaron. Aquí viene la primera bomba pastoral. Cuando termine la reunión, vaya a quemar todos esos libros mundanos, paganos que tiene en su casa. ¡Pum! Y no solamente dice eso, dice que le echaron cuenta de su precio, observaron el valor de su precio. Y ¿saben qué? Dijeron que era barato, ¿no? Porque algunos, no, es que es muy barato, es que es muy caro, dicen algunos, quemar si es este libro esotérico de las runas, de la muerte, del espiritismo, ¿ah? Es muy caro. ¿Qué? ¿Ustedes creen que le importó a los que estaban ahí, que se estaban convirtiendo a Cristo? No les importó nada. Vieron el poder de Dios obrando, vieron a esos 7 avergonzados por el poder del diablo, y vieron a los hijos de Dios, de los cristianos convertidos, viendo el respaldo de Dios, porque los milagros venían, porque oraban por las prendas. Y en hecho, no solamente se nombra eso. Había un apóstol, y este de otra iglesia, pero lo digo, que sanaba con su sombra. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba con él? ¿Habrá algo en particular que ese hombre tenía? ¿Qué pasaba? ¿Por qué sanaba con su sombra? Porque tenía el poder del Espíritu Santo. Porque el poder de Dios estaba en él, porque era un hombre que buscaba al Señor. Igual que Priscila, igual que Aquilas, buscaban al Señor. Y dice la palabra del Señor, si no me equivoco, ¿cuánta plata valía el total de los libros de ocultismo, de hechicería que se quemaron? ¿Cuánto dinero era? 50.000 monedas de plata. 50.000 monedas de plata. A ver los que son buenos para la Biblia, porque esto es el estudio. ¿Por cuántas monedas de plata Judas traicionó a Jesucristo? 30. Por 30 moneditas, 30. que eran como 300 y tantos mil pesos. ¿Cuánto valían los libros que quemaron? ¿Cuánto? 50.000. 50.000 monedas de plata. ¡Wow! Digan conmigo, ¡wow! Wow. ¿Qué diría otro? No, es que es muy caro, ¿cómo lo voy a perder? Me importa un pepino. Si esto desagrada al Señor, si esto no honra al Señor, se va de mi casa, se va de mi vida. Amén. Amén. ¡Wow! Amén. Sí, Señor. Aleluya. ¡Wow! La pieza de plata valía entre 8 y 9 dólares. Actualmente, esto es un cálculo nomás, mi hermano, es un cálculo, ¿ya? Entre 8, al tiro le doy la palabra al que levantó la mano, ¿ya? Entonces, ¿quieren saber cuánto valían todos esos libros? Hagamos la transformación. Nadie me dijo sí, así que no lo voy a hacer porque nadie... Vamos, pues vamos. Pastor, Vamos, hágalo. Hagamos la transformación. Entonces, vamos a ir. Yo había preparado aquí algo. A ver, vamos a ver si me resulta. A ver si estoy bien.
¿Se ve la pantalla? Sí, pastor, se ve. Sí. ¿Se ve la pantalla del dólar hoy? Sí, Sí. se ve. Lo vamos a dejar una pieza era cerca de 8 y 9 dólares, así que le vamos a poner, en este caso serían 50.000 piezas. ¿Cuántos pesos chilenos valía todo lo que estaban quemando? 43.350.000. Ok, 43 millones de pesos. Es importante esto, porque yo he conocido gente que no quiere renunciar a algunos objetos ocultistas que tienen en su casa, porque dicen que son caros. Oh, pastor, se puso medio pesado. Lo reconozco. Se ¿Por puso colocar el brígido, monto? sí. Pastor, está pesado. Hermano, Está brígido. saque las cosas que son ídolos, porque la iglesia de Éfeso se desarrolló en medio de mucha idolatría. Acuérdense que estaba el templo de la diosa Diana en ese lugar. Artenice, creo que le decían también. Y había mucho paganismo, y eso es lo que vamos a ver a continuación también. ¿Me están siguiendo, no es cierto? Voy a ver quién está, voy a revisar. Amén, pastor. Voy a mirar quiénes son los que están con nosotros. A ver, voy a ver aquí quiénes están. Haciendo un vistacito nomás. Aquí, ya, quienes nos acompañan. Perfecto. Mis hermanos, prendan su cámara. Tomen nota. Vamos a Bien. continuar. Seguimos avanzando. El libro de Hechos también nos dice otra cosa importante sobre el capítulo 19. El alboroto de Éfeso. Vamos a leerlo. Hechos, capítulo 19, y vamos a leer el versículo del 23 al 41. Del 23 al 41. ¿Ya? A ver, esto, hermano, ¿quién podría acá? Mi hermano Matías, que Dios te bendiga. Hechos 19, versículo 23. Amén, amén, ¿me escucho? Me escucha muy bien. Súper, dice. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo: compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo a Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Al oír esto se enfurecieron y comenzaron a gritar: ¡grande es Artemisa de los Efesios! Enseguida toda la ciudad se alborotó. La turba en masa se precipitó en el teatro arrastrando a Gayo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia, que eran los amigos de Pablo, le enviaron un recado rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Había confusión en la asamblea. Cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. Los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante y algunos de entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar al unísono como por 2 horas. ¡Grande es Artemisa de los Efesios! El secretario del Consejo Municipal logró calmar a la multitud y le dijo: cuídanos de Éfeso. ¿Acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Ustedes han traído a estos hombres,
aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado en contra de nuestra diosa. Así que si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y gobernadores. Vayan y presenten allí sus acusaciones unos contra otros. Si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea. Tal y como están las cosas con los sucesos de hoy, corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbios. ¿Qué razón podríamos dar de este alboroto si no hay ninguna? Dicho esto, despidió la asamblea. Amén. 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 Uy, aquí se presenta un boom de esos que me gustan. ¡Pum! ¿Qué pasó aquí en Éfeso? Miren, idolatría, ¿no es cierto? No muy lejana a nuestras realidades. Idolatría. Había un gran templo a Diana, ya que es la misma que aparece ahí, pero solamente otro término. Y el apóstol Pablo dijo algo medio duro. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Que los artesanos se enojaron con él. Los artesanos dijeron, en otras palabras, se nos acabó el negocio. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que los artesanos estaban todos molestos. Se nos acabó el negocio. Tenemos que hacer algo. A ver, ¿quién me puede responder eso? No había Dios que se moldara ¿Qué se con la hacía? mano. Justo hablaron los dos al mismo tiempo, no se escuchó nada. A ver, Que ¿quién más? era que no había Dios que se moldeara con la mano, así que Ah, que hicieran muy estatuas. bien. Sí, les dijo que él no creía en los dioses que se hacían con las manos de los hombres. ¡Oh! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Y saben qué? Quedó la grande. Porque había un negocio de venta de estatuas. Había un negocio de ídolos. ¿No es cierto? Y intentaron, siguen apareciendo nombres de cristianos, ¿no es cierto? De seguidores de Cristo. Ahí están apareciendo otros seguidores de Cristo muy importantes también. Ahí estás tú, porque no todo se trataba de Pablo, habían otros seguidores de Cristo que estaban ahí predicando la palabra, y somos todos nosotros. Y ese alboroto se provocó justamente porque el apóstol Pablo le estaba enseñando a la gente que no tenían que poner su confianza en los ídolos, que no tenían que poner su confianza en los dioses paganos, en una imagen, en una estatua. No podían poner su confianza en cosas que los hombres habían creado. El apóstol Pablo le estaba abriendo los ojos a las personas y mucha gente comenzó a dejar de comprar los ídolos. Dejó de comprar los ídolos, dejaron de ir a los Vázquez, ¿lo entendieron? Dejaron de ir a los Vázquez, no sé si me entiende. Comenzaron a confiar Amén. comenzaron a Amén. confiar en el Señor, ¿no es cierto? ¿Y qué sucedió? Que se molestaron en gran manera porque la diosa que ellos tenían en Éfeso era una diosa muy importante para su cultura, ¿ya? Y Diana era la diosa de la naturaleza, ¿ya? Llamada la hija de Júpiter, de la luna, ¿no es cierto? También conocido en el griego como Artemisa, ahí así aparece en la Biblia como Artemisa, pero es Diana, ¿ya? Y eso provocó de que muchos cristianos abrieran sus ojos y comenzaran a confiar más en Jesús. Como hijos de Dios, tengo que decirles que nuestra confianza nunca esté depositada en otros dioses paganos, débiles, hechos por manos de hombres. Y saben, no solamente el apóstol Pablo lo hizo, porque acuérdense que el profeta Elías le cerró la boca a los profetas de Baal, diciéndole el Dios que realmente existe, el poderoso, es el que va a encender este holocausto, y el que prenda este holocausto es un Dios verdadero. Y los profetas de Baal, ¿no es cierto? Que a ese ídolo se le sacrificaban
se le sacrificaban niños, y a Diana era la diosa de la fertilidad. Ya en el tiempo fue cambiando, pero había mucha orgía, había mucho desorden sexual a través de Diana, de esta diosa que se veneraba. Y la palabra de Dios dice que Elías, el respaldo de Dios estaba con él, porque los profetas de Baal no lograron que cayera fuego del cielo, nada, ni un poquito. Y además el profeta se burla y le dice, quizás se durmió su Dios, está sordo, le dijo, y cuando le tocó el orar, cayó fuego, quemó las piedras, desapareció el agua y todo lo que estaba a su alrededor. O sea, hubo un respaldo poderosamente en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Amén. Dios. Preguntas y dudas. Hablé sobre el alboroto de Éfeso y también hablé sobre los 7 hijos de este hombre que intentaron hacer un exorcismo en el nombre del Dios de Pablo, pero no tenían una relación con Cristo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre lo que estamos viendo o algún comentario que pueda servir al estudio? Están muy callados. ¿Por qué nadie pregunta? ¿O he dado Pastor, muchos convitos bajos? No sé, alguien que me diga. Ha dado mu- ha dado mu- pastor, Sí, mi hermana. pastor, la Diana, la diosa virgen de la naturaleza salvaje, pero dice, ¿era una virgen para los efesios? Sí, tenía es que tenía, ella no era de la tierra, era una diosa de ellos, los griegos eran muy ídolos a los astros, a los seres divinos Ah, de la galaxia, así que su virginidad tenía relación con su pureza, ¿ya? Pero no existió mi hermana, eran cuentos solamente eran cuentos y tradiciones paganas, ¿no es cierto?, que quedaron totalmente desnudas ante el poder de Cristo. Cristo ya. mostró su poder de manera absoluta frente a todo lo que estaba sucediendo. Mi hermana O sea Gabriela, ¿tiene alguna o duda? sea que, pastor, espérame, pastor, entonces es una leyenda. Pertenece mi hermana esto a los libros de historia del panteón de los dioses griegos. Los estudiantes quizás muchas veces quizás le hablaron de estos dioses griegos, de mitología griega, ¿me entiendes? Pero son historias solamente, son leyendas, ¿no es cierto? Y hay Leyenda. películas de esto. Amén. Pero se cruzaron con Cristo, los cristianos se cruzaron con esto, y tuvieron los suficientes argumentos como para abrir los ojos de muchos que estaban confundidos en ese lugar. Y fue un dolor de cabeza para los paganos, para la gente que estaba en esos lugares y que tenía esta forma de ver la vida. Se le acababa el negocio porque ellos tenían un negocio muy lucrativo, ¿ya? Mi hermana Gabriela, mi hermano José Luis, mi hermana Mariela, ¿alguna pregunta hasta ahí? Yo no, pastor. Voy a continuar entonces. Pastor, una consulta. Digamos que Pablo llegaba como a poner en regla a la iglesia en ese entonces, ¿cierto? Llegaba como a corregir en todo el sentido, porque la iglesia en ese entonces estaba distorsionando, o sea, los cristianos, las personas en ese momento estaban distorsionando lo que significaba realmente la iglesia, ¿cierto? Y Pablo llegaba como a poner en regla las conductas de los cristianos. ¿Era eso? Sí, exactamente. Lo que pasa es que lo que pasó en el alboroto de Éfeso no fue dentro de la iglesia, fue en la ciudad. Lo que pasa es que ellos formaron comunidad y comenzaron a predicar de Cristo y a hablar de Jesús. Entonces, las ideas del pensamiento cristiano comenzaron a avanzar rápidamente y chocaron con la cultura idólatra de Diana. Entonces, claro, muchos cristianos fueron ganados, muchas personas fueron ganadas para Cristo, y como usted bien dice, muchos comenzaron a corregir su forma de ver a Cristo. O sea, ya no necesitaban, porque quizá en un momento
se adoraban a Cristo y también adoraban a Diana, pero ya después con el tiempo se dieron cuenta de que no necesitaban a Diana. En Cristo lo tenemos todo. Así que el apóstol Pablo y los seguidores de Cristo siempre estaban ahí predicando en una sociedad que, igual que nosotros, que tenía grandes diferencias, ¿no es cierto? Pero que tenía que la verdad de Cristo sobreponerse por sobre todas las demás. ¿Ya? Vamos a la Biblia entonces, ahora vamos a ir, si nadie tiene alguna pregunta, vamos a ir al capítulo número 1. ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo me queda? Estamos bien en la hora. Vamos a tratar de leer algunos versículos que son importantes. Vamos a Efesios. Ya toda la Biblia es importante, pero no puedo detenerme en todos los puntos que aparecen acá. ¿Ya? Espero que estén tomando notas porque esto es muy importante. Y voy a leer y me voy a detener en esta parte del versículo 4 y 5, ¿ya? Vamos a ir a Efesios capítulo 1, voy a leer del versículo 3. Dice, bendito sea el Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y ahí empieza el versículo 4 y el versículo 5 que voy a destacar. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Este es un versículo muy famoso y muy importante, mis hermanos, porque el apóstol Pablo les está enseñando a los cristianos de Éfeso lo siguiente. Nosotros, antes de que llegáramos a la tierra, ya había un propósito de Dios para nosotros. No somos casualidad, Dios nos escogió. Y hay una predestinación, ¿no es cierto? Que hay un futuro para nosotros bueno, agradable, si seguimos la voluntad del Señor, el cual solo lo conoce Cristo. Pero esa predestinación o ese camino premarcado, nosotros somos libres de tomarlo o dejarlo, porque tenemos libre albedrío, ¿ya? Entonces, somos escogidos por Dios y somos predestinados, pero no significa que somos robots, no significa que Dios nos obliga a tomar decisiones o todo lo que estaba sucediendo iba a suceder así porque estaba escrito desde antes. Hay un camino que es el camino de la perfecta voluntad de Dios, que Dios sabe, y hay un camino imperfecto que también Dios conoce, que es el camino cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra pinta. Por eso el apóstol Pablo les está diciendo a ellos que nuestro Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo y los predestinó. Y luego dice, para alabanza de su gloria. Pastor, no se aleje tanto de la pantalla que se le escucha Perdón. despacio. Para el avance de su gloria, estoy leyendo el versículo 6, para el avance de su gloria, de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, y hizo sobreabundar para con nosotros con toda inteligencia y con toda sabiduría. La palabra dice que todo don perfecto y todo don en nuestras vidas viene del cielo. Dios nos envía con dones y con talento, con grandes habilidades, pero Dios lo hace con nosotros desde el cielo. Nosotros tenemos que descubrir esos dones y muchas veces nosotros nos damos cuenta cuáles son las cosas mejores que hacemos. Y eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los cristianos, ¿ya? Y con esto quiero enseñarles algunas posturas que son un poquito contrarias, como que algunos dicen, no, yo me voy a descarriar porque Dios ya decidió mi futuro. Así que si soy llamado a ser salvo, dicen algunos por ahí, aunque me equivoque, igual voy a ser salvo porque mi final es que yo voy a ser salvo. No es correcto según lo que yo le acabo de enseñar, porque acuérdense que tenemos una libertad que nos permite tomar decisiones, ¿no es cierto? Mas Dios conoce el futuro para cada uno de nosotros. ¿Se entiende eso? Para continuar, ¿qué les parece lo que estamos hablando? ¿Se pierde la salvación Bien. entonces, mi pastor? Bien. Se pierde, sí, iba a preguntar lo mismo. Entonces, ¿se pierde la salvación?
Muy bien. Muy bien. Sí, pues la salvación es individual. Eso es lo que vamos a... Lo en la clase 4. No, pero hablando bíblicamente, individual, no, porque el Señor dice que una vez que nosotros nos convertimos, su Espíritu Santo nos da un sello, nos sella. Entonces la salvación es personal, sí, es individual, pero una vez que usted la obtiene por medio de Jesucristo no se pierde, por lo menos eso es lo que nos dice la Biblia. Por eso le pregunto, pastor, ¿se pierde? Le explico. El que se pierde es uno. La salvación no se pierde, pero nosotros sí nos podemos perder. No sé si me entendió lo que le acabo de decir, porque ahora lo argumento. Esta es una discusión que no es de hoy día, lleva 2000 años de discusión entre el señor Arminio, que es un gran teólogo, y el otro señor llamado Calvino, ¿ya? Y estos dos señores representan dos pensamientos. Nosotros, los cristianos, pentecostales, reformados, bautistas, creemos de que la salvación ha sido un regalo, y ahí también el apóstol Pablo lo habla. La salvación ha sido un regalo gratuito para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Para todos. Pero nosotros tomamos la decisión de tomar esa salvación. Y Juan 3:16 y muchos textos bíblicos dicen que la salvación la podemos perder nosotros. Nosotros podemos descarriarnos. No somos 100% salvos desde que nacemos. Tenemos que tomar una decisión por Cristo Jesús. Y ese sello que aparece en la Escritura es una señal de amor de parte de Dios en su perfecta voluntad para nosotros. Pero les vuelvo a repetir, hay una voluntad imperfecta, que es la que todos podemos tomar, que es fuera de la voluntad de Cristo, ¿ya? De todas maneras, en la clase 4 vamos a tomar los temas más importantes para poder conversarlos con mucho más argumentación, ¿ya? No sé si algo se entendió de lo que dije, pero tenía que responderlo así con harta argumentación, ¿sí? Perfecto. Ustedes... Amén, pastor. Amén. Ustedes tienen que servir a Cristo con todo su corazón, mis hermanos, y darlo todo por Cristo. O sea, no podemos pensar, porque la palabra de Dios habla de galardón, de recompensa, de perlas, de recompensa. Siempre nuestro Señor, en algún momento vamos a pasar nosotros al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Ahora, si usted habla con un calvinista, le va a decir todo lo contrario a lo que yo le estoy diciendo, ¿ya? Pero esto es lo que yo creo y lo que enseño y lo que me han enseñado, ¿ya? Yo no soy calvinista, porque algunos se aprovechan de eso, se aprovechan. Yo he conocido varios cristianos que se aprovechan. Ay, la salvación no se pierde, así que hago lo que quiero. No, no es así, ¿ya? Voy a continuar. Pastor, disculpe, pero retrocediendo un poquito de lo que usted dijo en el capítulo 1, versículo 4, entonces cuando Dios nos habla de la predestinación, que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, entonces eso se refiere a la predestinación de antes de conocerlo o de que estábamos en el vientre de nuestra mamá. Mi hermana, tiene que ver con de antes de que tuviéramos en el vientre de nuestra madre. Dios ya tiene un plan y nos ha escogido para cada uno de nosotros, ¿ya? Dios conoce nuestro futuro, pero Él no va a intervenir en nuestro libre albedrío, ¿me entiende? Si no seríamos robots. Satanás, ¿por qué pecó en el cielo? ¿Por qué pecó? Si Dios lo conocía, si lo conocía, no pueden haberlo conocido. ¿Por qué pecó Satanás? ¿Por qué se rebeló en contra de Dios? Libre albedrío. Porque él tenía libertad de tomar decisiones. Libertad de tomar decisiones. Y yo no creo que Dios lo haya predestinado para ser nuestro enemigo. Fue la decisión que él tomó. ¿Me entienden? Pero en la clase 4 le voy a dar más argumentación sobre este punto. ¿Ya? Vamos a continuar. Entonces, en el versículo 9, no podemos leer todos los versículos, pero dice que el apóstol Pablo dice, dándonos, voy a ponerlo en grande, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia, la cual se había propuesto en sí mismo. ¿De qué misterio estaremos hablando, mis hermanos bellos?
¿De qué misterio le está hablando el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso? ¿Qué creen ustedes? Un misterio que no había sido revelado en el Antiguo Testamento, pero que sí fue revelado en el Nuevo Testamento. El plan perfecto que Dios tenía con su Hijo para salvarnos. Sí, pero había un... Supongo. sí, está bien, pero había el misterio se lo reveló al apóstol Pablo. ¿Qué significa esto? En que los gentiles también iban a poder alcanzar salvación a través de la gracia de Jesucristo. Muy bien, muy bien. Y ahí comienza a hablar toda una argumentación del apóstol Pablo a los cristianos de Éfeso para hacerles entender, ¿no es cierto?, que había algo que no había sido revelado. Y por eso Dios llama a Pablo y lo pone como ministro a los gentiles, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el plan? El plan es que no solamente la salvación es para los judíos, sino también para los no judíos creyentes en Cristo. En Jesucristo se genera una nueva oportunidad. En Jesucristo todos nos podemos unir, y eso es lo que dice los siguientes versículos. Dice, Pastor, no se escucha. Gracias, de reunir todas las cosas en Cristo, versículo 10, en dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su designio y su voluntad, a fin de que seamos para el avance de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Más adelante comienza a hablar sobre esto, sobre el ministerio de los gentiles, capítulo 3, ¿ya? Más adelante podemos argumentar un poquito más, porque ahí el apóstol Pablo comienza a decir que ya todos somos uno en el Señor, ¿no es cierto? ¿Y dónde fue el Pentecostés, mis hermanos bellos? Porque la venida del Espíritu Santo es una señal de que la salvación se abría. ¿Alguien se acuerda qué personas estaban cuando vino el Espíritu Santo? La Biblia comienza a nombrar personas que estaban ahí. Y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, pero que hablaron en diferentes lenguas. ¿Pero por qué? ¿Alguien se acuerda de qué parte eran las personas que estaban en ese lugar? Habían fenicios, habían griegos, habían hebreos, habían personas de diferentes lugares. Y fueron llenos de Dios. Y no eran todos judíos. No eran judíos. Y de aquí para adelante el apóstol Pablo comienza a hablarle a los hebreos, o sea, a los hermanos de Éfeso, y entendiendo de que estaban en una ciudad greco-romana, una capital, ¿ya? No era Jerusalén, no era Galilea, era una ciudad romana, ¿no es cierto? Les estaba diciendo a ustedes, en otras palabras, ya no necesitan practicar el judaísmo, y eso es muy importante porque he conocido mucha gente como que le lavan el cerebro de repente los judíos mesiánicos, como que lo obligan a pronunciar el nombre de Yeshua, como que lo obligan a practicar la ley de Moisés, ¿no es cierto? A hacer la fiesta de iniciación del Shabbat el día viernes y terminar el Shabbat, pero como que seguimos algunas cosas de la ley de Moisés, pero no las seguimos todas, ¿no es cierto? Empezamos con el tema de la circuncisión y por eso después el apóstol Pablo y todos los que están ahí comienzan a decir, ya no es necesario que se circunciden, o sea, los que son judíos, bien, creen en Cristo, crees en Jesús judío, tú siendo judío, crees en Cristo, gloria a Dios, sigue buscando la ley de Moisés, ¿no es cierto? Sigue circuncidándose, sigan practicando las normas de la ley, pero los que no son judíos no los vamos a obligar a practicar el judaísmo. Cristo, en Cristo está la respuesta para nuestra fe. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Amén. Sigo. Ese es No, pastor, no tengo preguntas, pero quiero añadir algo que lo que preguntó en Hechos 2.5 dice que estaban de visita cuando la venida del Espíritu Santo en ¿sí? Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. ¿Y de dónde eran?
No sé. Ya, pues ahí aparecía, pensé que iba a leer todo el versículo. Ok, sigo leyendo. El versículo 13 y el 14 del capítulo 1 dice algo también muy importante. Hoy voy a ir más rápido. Dice, el 13 al 14 dice, lo voy a poner acá en grande, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Ya? Creo que dije dentro de mí, sería muy bueno que pudiéramos analizar esto, porque lo que está hablando el apóstol Pablo de las arras, está hablando de esto. Digan conmigo arras, porque les habla a los efesios de las arras, y es algo muy lindo. Les explico qué son las arras. Dice que es el rito de las arras en las bodas, es una herencia del antiguo rito más árabe, que presentaba los bienes repartidos en 12 meses del año y una más para compartir con los pobres. El novio las entregaba a la novia como símbolo que los bienes materiales de ambos serían compartidos y que no faltarían en casa. Para ello, 13 monedas simbolizaban suerte, prosperidad en el futuro hogar. Y el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, está citando ese concepto. Sería esto que está acá. ¿Ven las moneditas que están ahí? ¿Se ven? Sí, pastor, se ve. Muy bien, ¿qué son esas? A ver si alguien no entendió. ¿Qué son esas moneditas? ¿Cómo se llaman? Las arras de los 12 meses. Las arras, ¿no es cierto? ¿Y qué significa esto? Que nuestro Señor Jesucristo nos está garantizando, ¿no es cierto? En otras palabras ahí, que las arras de nuestra herencia, dice, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de tu gloria. ¿Qué está diciendo? Que Dios nos está mostrando un poco de la garantía, ¿no es cierto?, de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios nos está mostrando su amor, y ese amor es una pequeña dosis de lo que Él nos va a entregar. Y antiguamente esas arras eran de esas 13 monedas que simbolizaban un compromiso dentro del matrimonio. Oye, lo encontré maravilloso esto para una ceremonia. ¿Ah? Ojalá que algún día alguien se anime a hacerlo. Voy a continuar con el capítulo 2. En el capítulo 2 se habla de la salvación, ¿ya? En el versículo 8 y 10 dice lo siguiente. Capítulo 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Otro punto importante que el apóstol Pablo le está enseñando a los cristianos. ¿Qué le está enseñando? La salvación no es por ninguna obra, no es por méritos humanos. La salvación viene por la fe en el Hijo de Dios. Pero luego Santiago también dice, ¿no es cierto?, nos aclara, porque muchas veces cuando tomamos un versículo y no tomamos todos los versículos que la palabra nos dice, podemos cometer un error de semántica y equivocarnos en nuestra percepción, ¿ya? Como en el tema de la soteriología de la salvación cuando se pierde. Podemos equivocarnos si no tomamos toda la Biblia como referencia. Y aquí el apóstol nos está hablando sobre que la salvación de nuestro Señor es gratuita, mis hermanos bellos. Es gratuita. No necesitas hacer nada para poder adquirirla. Solo necesitas una cosa, creer que Jesucristo es tu Salvador y que Él venció la muerte y se levantó de entre los muertos, mi hermano, al tercer día. Eso es algo importante que tú necesitas, creer y confiar. ¿Y saben por qué el apóstol Pablo se lo enseñaba? Porque habían personas que se la ponían difícil, que para ser salvo tenían que hacer un montón de cosas. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los cristianos. Oiga, que no se la pongan difícil, que no lo engañen,
que no le pidan ritos, que no le pidan alguna costumbre. Para ser salvo tú necesitas esto. Para comenzar con ese paso de salvación, necesitas creer que Jesucristo es tu Salvador. ¿Ya? Entonces ahí respondemos también la pregunta, ¿todos somos salvos? No. 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 No, no somos predestinados para la salvación ni tampoco para la perdición. Porque hay algo que tiene que nacer de nuestro corazón, creer que Jesucristo es nuestra salvación. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? Tenga la vida eterna. Tenga vida eterna. No se pierda, No se pierda, mas tenga Vida vida eterna. ¿Ya? Pero es por medio de la gracia de Dios, por medio de la gracia de nuestro Señor nuestro Salvador Jesucristo. ¿Queda claro eso, no es cierto? Somos salvos por medio de la gracia, es un regalo no merecido. Nadie lo merece. Cristo nos da ese regalo, ¿ya? Así que aceptémoslo. Aceptemos ese regalo de parte de nuestro Señor. Y bueno, casi todos los que estamos acá o todos los que estamos acá hemos creído en Jesucristo, nuestro Salvador. Luego, la palabra de Dios, también el apóstol Pablo habla sobre la sangre de Cristo. Dice en Efesios 2:13, dice, porque ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Muy importante. La sangre de Cristo nos reconcilia, nos une y nos perdona. ¿Y por qué el apóstol Pablo les estaba enseñando eso? ¿Qué creen ustedes que le sacrificaban a Diana? Igual que los judíos, pues. ¿Qué sacrificaban? Ya, pues chiquillos. ¿Qué llevaban? ¿Ah? Llevaban animales, ¿no es cierto? Sacrificaban animales, ¿no es cierto? Y el Baal se le sacrificaban infantes, niños. Habían sacrificios humanos en muchas ocasiones. Mas Cristo, miren qué maravilloso Cristo, murió una vez en la cruz y para siempre, y derramó su sangre una vez y para siempre, para el perdón de todos nuestros pecados. Y eso le está diciendo a los cristianos en Éfeso, le está diciendo, hey, párenla con los holocaustos, andan llevando sacrificios, andan llevando los bueyes, andan llevando las palomas, están llevando la tórtola, están llevando el cabrito, paren con eso, se acabó. Cristo murió en la cruz, derramó toda su sangre. Ahora en Cristo tenemos acceso a la vida eterna, tenemos comunión con Cristo Jesús. Le está quitando un enorme peso, porque Cristo lo hizo por nosotros. Por eso Él murió. Cristo fue el sacrificio perfecto. Si Él no hubiera sacrificado en la cruz, seguiríamos ofreciendo sacrificios. Y por eso ya no ofrecemos sacrificios, mi hermano. Si alguno no sé si se ha preguntado, pastor, ¿por qué no hacemos sacrificios? Yo sé que nos comemos un asadito, pero eso es un sacrificio para Dios. Es un sacrificio para compartir, ¿no es cierto? Pero ya nosotros no buscamos a Dios ni le agradamos con el derramamiento de sangre. Y eso le está diciendo Cristo a los cristianos. Ya no tienen que derramar sangre animal. Cristo fue un sacrificio superior. Su Hijo, o el unigénito, murió para el perdón de los pecados de todos nosotros. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Ay. Amén. Amén. A eso me refiero, pastor, cuando le digo yo que por eso justamente es que me entra la duda con el tema de que si perdemos la salvación, porque si fuera por obras, yo creo que solamente del 100% que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, solo el 10% entraría al cielo, y el Señor derramó, hizo un sacrificio sabiendo que nosotros éramos seres humanos imperfectos y que más de algunos nos íbamos a descarriar. Lo que pasa es que cuando David dice, devuélveme el gozo de tu salvación, es porque lo que perdemos es el gozo de la salvación. Es lo que perdemos es que nos apartamos del Señor y nos volvemos hijos desobedientes. Pero aquellos que recibimos al Señor en nuestro corazón, dado lo que usted manifiesta y dice su palabra, no perdemos su salvación, no la perdemos. Yo con mucho respeto, mi hermana Bella, sí la perdemos, ¿ya? Y es algo que nosotros tenemos que cuidar
y les voy a decir algo que es muy importante. Nadie puede decir quién se va al cielo y quién se va al infierno. Eso no podemos decirlo nosotros. Nadie puede decirlo. Porque los que nosotros creemos que están en el cielo o que se van a ir al cielo, eso lo tiene que ver Cristo. Porque nos podemos encontrar con sorpresas. Que los que están arriba son personas que pensamos que no iban a estar. Y los que están abajo son personas que nosotros pensamos que quizás no iban a estar. El ladrón en la cruz se arrepintió y el Señor le ofreció en ese minuto estar en el reino de los cielos. Nosotros como pastores, mi hermana Bella, lo que hacemos cuando hay una persona agonizando en la calle, ¿no es cierto? A mí no me ha tocado, pero sí le ha tocado a muchos de mis consiervos, es acercarnos a esa persona que se está muriendo. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué creen ustedes que hacemos los pastores cuando vemos a una persona que se está muriendo? ¿Qué creen ustedes que hacemos? La confesión de fe. Confesión de fe de manera inmediata para que ellos puedan recibir a Jesucristo. Y cuando la gente está partiendo delante del Señor, ¿no es cierto? Siempre quiere estar reconciliada con nuestro Señor Jesucristo. Pero esa decisión de quién se salva o no se salva, mi hermana, ningún teólogo, ni ningún pastor, ni ningún líder puede meterse en eso. Pero yo, a través de la Escritura, ¿qué veo? Que Cristo siempre me está diciendo, cuídate, santifícate. Dice, porque los que practican tales cosas, libro de Gálatas, capítulo 5, quienes practican tales cosas, no heredarán el reino de los cielos. La Biblia lo dice claramente. Si alguien lo puede buscar ahí, Gálatas 5, versículo 23, y da una lista. Y esos versículos, y esas argumentaciones se repiten en toda la Escritura, en donde nosotros tenemos que comprometernos con Jesucristo. ¿Me entienden? Deuteronomio capítulo 28 dice claramente, dice que no te apartes de mi ley, de mis mandamientos, de mi precepto, ¿no es cierto? Ni te apartes de mí tras dioses ajenos. Dice, porque todo eso va a corromper nuestra vida. Deuteronomio 28 nos va a alejar de Cristo, ¿no es cierto? Voy a continuar, porque ya se me acaba el tiempo, me quedan 4 minutos. Efesios capítulo 3, si alguien tiene el versículo, me lo deja ahí en el chat. Efesios capítulo 3, versículo del 7 al 8, dice lo siguiente. Aquí está lo que le decía anteriormente. Dice, Dios, esta otra versión más moderna, dice, Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las bendiciones de Cristo, que son tantas que nadie las puede contar. Esto lo hizo gracias a su gran poder, a pesar de que no lo merezco, ¿no es cierto? Ahí está, es un favor, es un don no merecido que Dios le entregó al apóstol Pablo, un ministerio que él no se esperaba, ¿no es cierto? Pues soy la persona más insignificante del pueblo de Dios. El apóstol Pablo, ¿saben por qué está diciendo esto? Porque el apóstol Pablo no caminó con Jesús. Y eso les está diciendo el apóstol Pablo para que ellos entiendan. Yo no caminé con Cristo, porque algunos decían, ¿quién es este Pablo? ¿Quién es este apóstol Pablo que habla de Cristo si ni siquiera lo conoció? Ni siquiera caminó con Cristo, ¿no es cierto? Pero el apóstol Pablo habla de que su llamado fue un llamado divino de manera sobrenatural, no como el que pasó con los discípulos de Cristo. Acuérdense que Cristo ayunó toda la noche para poder elegir a los 12 discípulos, ¿no es cierto? Oró en la madrugada, buscó al Señor, pero en el caso del apóstol Pablo fue totalmente diferente. Y el apóstol Pablo quería que ellos supieran de que el ministerio que Dios había puesto en su vida era un ministerio especial para que la salvación no fuera selectiva, para que la predicación de su palabra no seleccionara a las personas, que no era solamente de un país, no era solamente para los judíos, sino que había que abrir la palabra del Señor para que todo el mundo fuera salvo, los de Macedonia, los de Roma, los de Italia, los de Atenas, para los que estaban en otro lado, en el desierto de Egipto, y todo el mundo entero, porque antiguamente la salvación solamente estaba excluida para ellos. Estos judíos eran medio nazis, en el buen término, porque ellos rechazaban hasta los samaritanos, no querían a los samaritanos, los despreciaban, porque los samaritanos se habían juntado con otros
con otras culturas y habían tenido hijos con personas de otras culturas paganas, pero ellos no abandonaron su creencia. Pero el hecho de haberse contaminado con otras culturas, ¿no es cierto?, hizo que el pueblo judío los alejara, los marginara. Por eso la palabra de Dios siempre habla, Jesucristo le habla a la samaritana. Y la samaritana dice, ¿cómo tú siendo judío me hablas? Si supieras, ¿por qué nadie me habla a mí si yo soy samaritana? Porque ellos estaban rechazados. ¿Y Jesucristo qué hizo? Empezó a predicar. Él fue el primero en mostrar este misterio, en abrirlo, de que la salvación no solamente era para judíos, sino para samaritanos, para romanos, para los soldados romanos. Jesucristo, por eso que, ¿cómo, Señor, vas a ir a la casa de ese hombre pecador, ese hombre que adora al sol? ¿No es cierto? Porque Jesucristo quería que la salvación viniera para todos, no solamente para los judíos. Amén. 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 Amén, amén. Uy, hoy día sí que estuve al límite. Hoy día sí que estuvimos al límite. Y ahora sí voy a responder algunas preguntitas y con esto estaríamos terminando. Mi hermana Sandra, que Dios les bendiga, veo que ha estado muy atenta ahí. ¿Está conmigo? ¿Me escucha? Buenas noches, mi hermana Sandra. ¿Qué le pareció el estudio? ¿Hay algo que le llamó la atención? Solamente estamos viendo el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. La próxima semana viene el capítulo 4, 5 y 6 y es la parte práctica, ¿no es cierto?, de lo que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso. Parece que no puede activar bien su micrófono. Ahora sí. ¿me Hola, escuchan? mi hermana. Hola. La vi muy atenta a la palabra del Señor. Sí, fue muy instructiva, me encantó, habían cosas que yo no tenía bien en claro. ¿Qué cosa? Y lo que pasa es que yo siempre, la historia de Éfeso, de hechos hacia adelante, hay cosas que no tengo muy claras. Del Nuevo Testamento, de lo que hizo el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Eso. Sí. Nos pasa a muchos cuando estamos estudiando la palabra que nos quedamos con Cristo, ¿no es cierto? Pero después como que se nos genera un vacío lo que hizo, cómo lo hicieron los cristianos en el primer siglo, porque aquí el libro, el Nuevo Testamento solo está abarcando hasta el año 100. ¿Me entienden? Y ahí fue la cuna de nuestra cristiandad, está en esos primeros 100 años. Ahí parte todo. Sí. Que Dios le bendiga mucho a mi hermana Sandra. Mi hermano Gracias, Israel, igual. o mi hermana Mariberta, uno de los dos que quiera hablar, que Dios les bendiga. Pastor, sí, está muy interesante. Y quisiera acotar un poquitito sobre lo que se formó un poquitito de si se pierde la salvación. Dios a nosotros nos da una salvación. Dios no quita nada. Dios no quita. Pero nosotros lo perdemos. Nosotros lo perdemos. Y eso concuerda, por ejemplo, si una persona dice que la salvación, o sea, uno parte y la encuentra en el mundo haciendo, como se dice vulgarmente, la de Kiko y Caco, no se puede ir con el Señor si está en ese momento en pecado. Entonces, yo pienso que somos nosotros. Hay una historia muy, muy bonita de un hombre que tenía una perla preciosa y iba en un crucero y él iba jugando con esa piedra preciosa. Y la tiraba para arriba, la tiraba, y la gente lo miraba, mire qué hombre más insensato. Pero le dicen, ¿cómo se te ocurre? Bueno, es mi piedra, yo la tengo, me la regalaron, pero no pensaba que esa piedra podía caer y perderse en el mar. Así también es esa perla preciosa que nosotros tenemos, si a mí me la mandan a guardar, yo la voy a guardar enormemente. Entonces, eso yo pienso que es lo que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Eso hermano, sería más o menos. usted está citando una parábola para que los hermanos sepan, ¿ya? La perla, Sí. la perla preciosa o la perla de gran valor, ¿ya? Sí. Para que lo sepan, mi hermano Israel está citando la palabra. Y justamente esa parábola, como muchos otros argumentos, hablan de la salvación, que hay que cuidarla, que no hay que abandonarla, no hay que desperdiciarla. Muy bien, mi hermano. ¿Algo más
¿Qué le ha parecido este estudio, mi hermano Bello? Ahí apagó el micrófono, no importa, le voy a preguntar al hermano Felipe. Mi hermano Felipe, ¿alguna vez ha escuchado usted los dos caminos? No, ¿Ha escuchado sobre los dos caminos? Cuando no, no. comienza a hablarse sobre los dos caminos. Del ancho y el angosto. Sí, pues, ¿qué pasa con eso? Ah, sí, pues. Hay una pintura muy famosa, Sí, sí, la aventura donde se ve el camino. ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Que nosotros somos libres de decidir por qué camino nos vamos, pues. O sea, como decía ahí, uno tiene el libre albedrío de elegir para qué lado se va. Como bien dice como bien dijo usted, dice, también dice la palabra, o sea, la salvación, el Señor nos da la salvación, pero como también la podemos extraviar, la podemos perder con nuestros propios actos, eh, porque sí, po, porque la palabra lo dice. Entonces hay que tratar de ser justos, obviamente no es por obra, sino yo creo que aquí el fuerte es que nosotros mantengamos en todo momento a lo largo de nuestra vida la conexión con el Espíritu Santo, la conexión con nuestro Señor, como un padre a un hijo. O sea, yo creo que por ahí va más el tema, porque claro, no es por obra, no es por si yo me porto bien con mi esposa, puedo portarme muy bien con mi esposa, pero si estoy lejos del Señor, obviamente de mi salvación quizás no estoy cerca de mi salvación, así que, pero abarcando ese tema y en general está muy bueno el tema, el estudio, porque hay cosas que por lo menos yo no tenía claridad, hay cosas que uno la escucha o en predicaciones se mencionan y y una vez es porque se le olvida, no pregunta o no lo vuelva a repasar en su casa. Entonces yo creo que está súper bien. Y yo, siéndole súper me gusta más leer lo histórico, todo lo que es el Nuevo Testamento, la historia, el Dios de guerra, todo eso me gusta. Entonces, esto también nos sirve harto, nos sirve harto. Y a mí me ha servido bastante. La próxima semana vamos a ver el capítulo 3 capítulo 4, 5 y 6. Y lo que el apóstol Pablo presenta son consejos, enseñanzas muy prácticas para nuestro diario vivir. Se habla sobre la armadura de Dios, se habla sobre la relación entre los esclavos y los amos. En este caso sería para nosotros los empresarios con sus trabajadores, la relación entre el hombre y la mujer, con los hijos. Se hablan temas muy importantes que vamos a empezar a trabajar, ¿no es cierto? Se habla sobre la santidad, sobre cómo debemos vivir una vida piadosa, apartada para nuestro Señor Jesucristo. Así que, oye, yo no sé cómo dejar de compartir esta pantalla de que me veo. Ahí está, ahora sí. Así que la idea es que podamos seguir participando, que no falte ninguno, que sigamos leyendo la palabra y haga el trabajo la próxima semana de leer capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, para que venga con hartas ideas, ¿ya? ¿Algún hermano quiere decir algo? Ya estamos casi estamos en la hora ya, y no alcancé como a comentar mucho, conversar con ustedes, le pido perdón. Yo, pastor. Mi hermana Cloti. Sí, pastor, quiero compartir que fue tan hermosa la enseñanza que ya tuvimos. Y quiero dejar en claro de que cuando uno conoce a Jesucristo, cuando empieza a conocer el camino del Señor, cuando el Señor ya a usted la hace salva, por la gracia de Jesucristo somos salvos, dice la palabra. Cristo permanece en uno, en nuestro espíritu. Y nosotros cuando ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, es difícil apartarse. Es muy difícil. Porque el amor que uno siente por Jesús es tan grande que, no sé, yo sin él no soy nada, digo, yo no soy nada. Amén, mi hermano. Enamorada de Jesús, enamorada, y doy gracias al Señor que lo conocí, que permanezco en sus caminos de los 19 años. Sufrí un tiempo que me aparté, pero Él nunca dejó de estar conmigo.
librándome de todas las cosas. Pero sin ellos no soy nada. Yo digo, no sé, si él me faltara, mi espíritu, no sé, mi vida sería un desastre. No sé, yo lo pienso así y por eso permanezco. Y le doy gracias por haberlo conocido. Le doy gracias a ustedes. Gracias, mi hermana Clotilde. Estamos todos perseverando en esta tarea. Tenemos que llegar hasta el final, buscando al Señor, dando lo mejor de nosotros. Algún día nos vamos a presentar delante de nuestro Señor y nuestras obras van a ser medidas, ¿no es cierto? El libro de la vida va a ser abierto. Tenemos tantas cosas que hacer por el Señor. Y ahora voy a sacar la foto, ¿ya? Si hay, chiquillos, no sé si yo no alcancé a ver el chat, pero si hay algo que necesite mencionarse, me avisan. Mientras tanto, yo voy a sacar la fotito. Prendan su cámara. Damos gracias al Señor. Ahí después las chiquillas me van a comentar cómo estuvo la asistencia, cuántos se quedaron, cuántos tuvieron 5 minutos, cuántos tuvieron 90. Así que sonrían. 1, 2, 3. Y espérense que me voy a la segunda hoja ahora. No se me vayan, no se me vayan, no se me vayan, no se me desordenen. A ver. Y ahí está la primera. Vamos con la segunda. Ahí va la segunda. 1, 2 y 3. Miren. Ya. Perfecto. Me quedo con algunos que quieran conversar, pero vamos a orar para terminar. Ya, Señor, gracias te doy por darme la oportunidad de haber estado con cada uno de ellos en el día de hoy. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en nuestra fe, madurando, Señor, en nuestro diario vivir, en nuestro carácter, en nuestra forma de amar al prójimo. Señor, bendice nuestros hogares, nuestra relación conyugal, nuestra relación con nuestros hijos. Bendice, Señor, los lugares donde nos has puesto de influencia, trabajo, Señor, con nuestros vecinos. Oramos para que tu palabra, Señor, haga esa obra en nosotros, nos siga perfeccionando, Señor. Nos siga perfeccionando de tal manera, Señor, que podamos llegar a la estatura del varón perfecto y alcanzar la madurez, Señor, que tú quieres para cada uno de nosotros. Haznos temerosos, respetuosos a ti, Señor, a cuidar nuestra vida. Señor, confiamos en ti. Tú eres poderoso, Señor, y has prometido venir por tu iglesia. Señor, queremos siempre estar listos para que cuando sea el día, Señor, señalado por ti, podamos ser arrebatados contigo, Señor, y si morimos, Señor, morir en Cristo Jesús para poder estar contigo también, Señor. Bendícenos. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.